Hebreos capítulo 2, del versículo 10 en adelante. Nos dice así la Escritura: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor, te doy gracias porque me permites de nuevo exponer tu palabra por este medio. Y te sigo pidiendo la guianza de tu precioso Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador, mi Rey venidero. La barca de la gracia es el tema que quiero compartir ahora con ustedes en un momento. Incluida en los primeros cánones de nuestras escrituras, la epístola a los Hebreos fue escrita por un erudito a un pequeño grupo de estudiosos. Para entenderla, hacía falta conocimiento del Antiguo Testamento y del sistema de sacrificios hebreo. Este conocimiento no lo poseía cualquier persona, ni siquiera en el momento en que se escribió. Se nos hace incluso más difícil a nosotros entender este texto hoy en día. Pero no hay un libro en el Nuevo Testamento que sea más valioso de comprender. Solo es superado por la epístola de Pablo a los Romanos en proporciones épicas. Ningún libro nos da una imagen más gloriosa de Jesucristo en el esplendor de su humanidad o en la majestad de su deidad. En general, la mayoría está de acuerdo con que Hebreos se escribió alrededor del año 65 de nuestra era. Con toda seguridad se escribió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ya que un evento tan catastrófico sin duda hubiera sido mencionado en el texto, si ya hubiese ocurrido. Hebreos 10:25 sugiere que este juicio era inminente. Muchos han considerado a Pablo como el autor de esta carta, pero esto da lugar a varias preguntas válidas. Primero, Pablo firmó todos los escritos que se le atribuyen y mencionó su propio nombre en cada saludo. Sin embargo, conociendo el resentimiento de muchos de la casa de Israel hacia el apóstol de los gentiles, pudo haber omitido su nombre a propósito para que los judíos cristianos leyeran el libro sin prejuicios. No obstante, hay argumentos más fuertes en contra de la autoría de Pablo. La carta, escrita en un griego hermoso y clásico, no tiene el estilo de Pablo. Además, el autor dice que recibió el Evangelio indirectamente. Sabemos que Pablo insistió repetidas veces en que él era un apóstol y que había recibido su revelación directamente de Cristo. Pablo se consideraba como el apóstol a los gentiles y dejó a otros la tarea de evangelizar a los hebreos. Pablo citó tanto las escrituras hebreas como la Septuaginta griega y citaba sin mucha precisión. Pero el autor de este libro cita solamente la Septuaginta. Sobre la base de esta carta, no podríamos probar que el escritor estuviera ni siquiera vagamente familiarizado con el texto original hebreo, aunque cita la Septuaginta con toda exactitud verbal. A través de los años se han sugerido otros posibles autores. Algunos creen que Lucas escribió el libro.
Lucas era un hombre letrado y tuvo la oportunidad adecuada para estudiar a los hebreos y su teología mientras acompañaba a Pablo en sus viajes. A causa de su demostrada elocuencia y familiaridad con los ritos hebreos, también se sugirió como posibles autores a Apolos, a Clemente de Roma, a Silas y a Bernabé. Pero la conjetura más romántica de todas es la de Priscila y Aquilas. Aquilas era un maestro. Su casa en Roma era una iglesia. Aquilas y Priscila se acercaron a Apolos, un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, y les pusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Sin embargo, después de todas las especulaciones que se han hecho, debemos decir como Orígenes, hace 1700 años, que solo Dios sabe quién escribió la epístola a los hebreos. Para nosotros debe permanecer como una voz anónima, pero podemos estar agradecidos de que habló. Durante casi 200 años después de la fundación de la ciudad de Epsom, los norteamericanos solo vivían a lo largo de la costa del Atlántico. Los montes Apalaches, como una pared verde, permanecían entre ellos y el lejano oeste. El escritor de Hebreos nos indica que prestemos atención al pionero más grande que abrió brecha para que la siguiéramos. Habla del autor de la salvación de ellos. La palabra arquegos significa capitán, líder, pionero, abridor de brechas, fundador o jefe. Es como alguien que conecta una cuerda de la barca a la orilla para que otros puedan seguir el camino hasta allí. Jesús es el líder de la salvación, aquel que abre la brecha para que nosotros sigamos adelante. En Hebreos 2, de 10 a 18 que acabamos de leer, se presentan tres perspectivas diferentes, por lo menos, de la hombría, misión y misericordia de Jesús, nuestro gran pionero. Se muestra a nuestro líder como el sufrido Hijo del Hombre, el exitoso destructor de la muerte y el comprensivo sumo sacerdote. Dios no escogió a ángeles para que fuesen los sumos sacerdotes del hombre. Escogió a su Hijo y lo perfeccionó por medio de los padecimientos. Esto no significa que Jesús no era perfecto antes de su encarnación. La palabra perfecto significa completo o totalmente realizado. La palabra que él usa es teleiosai, que viene de la palabra telos, que significa fin o consumación. Él llevó a cabo el propósito de Dios hasta completarlo, hasta el fin. El autor está diciendo, por medio de los padecimientos, Jesús fue totalmente capacitado para que fuese el pionero de nuestra salvación. Se enfatiza una y otra vez que Jesús se hizo hombre, que se hizo nuestro hermano. Él no tomó parte, sí, a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Para ser el líder de la salvación, Dios lo hizo líder del padecimiento. Hay muchas maneras en que padeció Jesús. Jesús padeció en la pobreza. Nació en un pesebre prestado. María presentó la ofrenda de los pobres por él cuando lo llevó al templo por primera vez. Jesús se esforzó para mantener a su madre y a sus hermanos y hermanas trabajando en el taller de la carpintería hasta que tuvo 30 años. Predicó desde una barca prestada. Alimentó a las multitudes con el almuerzo que ofreció un niño. Entró a Jerusalén montado en un asno prestado. Y cuando fue crucificado, los soldados apostaron para llevarse su único manto hecho a mano. Hasta lo enterraron en un sepulcro prestado. Jesús advirtió a los que querían ser sus discípulos: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mateo 8:20. Si eres pobre, tienes que saber que Jesús padeció como tú. Jesús padeció hambre, sed, cansancio y tristeza. Padeció a causa de aquellos que ama. Su familia no lo entendía ni le creía. Sus discípulos lo decepcionaban una y otra vez. A menudo eran mundanos, egoístas y necios.
Jesús padeció siendo tentado. Muchas veces son tentadas, pero pocas padecen siendo tentadas. Muchas, no pocas personas. Muchos disfrutan ser tentados. La tentación se les hace placentera. A veces tientan al diablo para que los tiente y engatuse. Ellos repetirían las palabras de Jesús: vete, Satanás. Pero luego susurran: y dame un empujoncito. Estas personas no padecen siendo tentadas. Yo conozco gente maravillosa que sí padece cuando es tentada. Las oportunidades para pecar, los antojos y los pensamientos impuros les duelen profundamente. De hecho, solo la gente buena padece siendo tentada. Cuanto más buena es la persona, más le duele la tentación. Por esa razón se mencionó esto como uno de los medios por los cuales Jesús soportó el padecimiento. Jesús sabe lo que tú soportas cuando resistes a la tentación. Su tentación fue peor que la tuya, porque Él era mejor. Incluso fue una prueba para Jesús condescender a morar en medio de frágiles mortales con tentaciones y pecados. Cuando la Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, está admitiendo que no pudo haberse avergonzado. Los discípulos hubieran sido tan buena compañía para Jesús como un paciente para un cirujano, o un alumno torpe para su maestro, o un loco para su guardián, hasta que su gracia los hubiese cambiado. Jesús no padeció moralmente, sino mentalmente. Las tentaciones de Satanás le resultaban repugnantes. Él no cedió, pero sí padeció por ello. Cuando tú padeces, recuerda que Jesús también padeció. Satanás tenía el poder de la muerte. Satanás trajo el pecado, y la muerte acompaña el pecado. A Satanás se le permitió que afligiera a Job, pero se le ordenó que no le quitara la vida. Observa los poderes de Satanás para traer muerte a Cristo. El diablo trató de destruir la vida de Cristo en gestación, forzando a María a viajar 150 kilómetros justo antes de que él naciera. Trató de destruirlo cuando era un bebé por medio de la mano de Herodes. Trató de seducirlo y corromperlo mediante tentaciones. Intentó aterrorizarlo con los judíos y las amenazas de la cruz. Finalmente descargó toda su ira sobre él cuando murió en la cruz. Adán cedió a la tentación y murió. Jesús resistió y conquistó la muerte para vivir para siempre. Luchó contra Satanás en vida para hacer el perfecto sacrificio. Luchó contra Satanás en su muerte para arrancarle el aguijón a la muerte y quitarle la maldición que había puesto a la humanidad. Los profetas habían prometido que la destrucción de la muerte iba a ser tan gran característica del reino mesiánico. Isaías escribió: destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Alguien podría preguntar: ¿cómo puede decir que Jesús destruyó el poder de la muerte cuando la gente todavía sigue muriendo? Él destruyó el principio del pecado, el cual es la causa del aguijón de la muerte. Es como la cura de la polio. La tenemos, pero no todos están curados. Sin embargo, su fin como epidemia aterradora está a la vista. Jesús aniquiló los efectos de la muerte en su resurrección. Él nos promete la misma victoria. La muerte es el gran temor y terror de la raza humana. Incluso los santos del Antiguo Testamento se estremecían ante la muerte. Fíjate en el temor y terror del rey Ezequías, cuando Isaías le dijo que iba a morir. Él volvió su cara hacia la pared y oró. Contrasta esto con la declaración de Pablo: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo el deseo de partir y estar en Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo no minimizaría el temor de la muerte. Ninguno de nosotros quiere morir y ser enterrado. Nadie quiere que se le quite la vida sobre la tierra. Considera todas las cosas buenas de la tierra.
No necesitamos temer. El mismo Dios que provee todo esto y nos sostiene día tras día ha prometido una mejor tierra y vida, conforme confiamos en Él. Cuando Jesús nos ve, no es nuestra culpa, sino nuestra desdicha lo que sobresale. Él vino a librarnos del temor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque sé que voy al cielo, todavía me aterra el oscuro valle de la sombra de la muerte. Lo he vivido y lo he experimentado. Pero tengo un hermano mayor que ya ha pasado por el oscuro camino y ha regresado para recorrerlo conmigo. Es Jesús. Ya no tengo que tener miedo si permanezco cerca de Él. Jesús está calificado para ser nuestro sumo sacerdote por su comprensión. A través de su padecimiento, Él realmente se identificó con los hombres. Los griegos de la antigüedad creían que los dioses estaban distanciados de los seres humanos. La palabra que caracterizaba a los dioses griegos era distanciamiento. A Jesús se lo identificaba por una palabra distinta: comprensión. Es casi imposible que uno comprenda a otra persona a menos que entienda su tristeza o dolor. Una persona sin un rasgo de nervios no puede comprender las torturas del nerviosismo. Una persona sana no tiene concepto de la fatiga y el dolor de quien está enfermo. Quien nunca ha llorado no puede entender el padecimiento en el corazón de una persona a quien ha tocado el dolor. Quien nunca ha amado no puede entender la repentina gloria o la dolorosa soledad en el corazón de su amante. Antes de que uno comprenda, debe pasar por la misma experiencia de la otra persona. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. A diferencia de los ángeles, nuestro sumo sacerdote realmente nos puede ayudar. Él no padeció en vano. Si todavía no has conocido la tentación, no puedes socorrer a otro. He observado que no hay un mejor consolador para una vida que otra mujer que haya perdido a su marido. La madre que ha perdido a su hijo es la que mejor consuela a otra madre en esa misma situación. Después de que has tenido el corazón destrozado por el dolor y has sido librado de ello, ¿recordarás consolar a otros? Algún día dirás: ¿valió la pena pasar por el dolor para poder estar preparado para pronunciar una palabra de consuelo para ese corazón herido? Jesús es nuestro misericordioso sumo sacerdote. Él ha padecido toda tentación que tú hayas experimentado, pero sin haber pecado. Él se compadece de nosotros. Tal vez sientas repugnancia de ti mismo y sientas que el Señor no quiere saber nada de ti, pero te equivocas. Cristo vino a salvar a los pecadores. Él te perdonará y ayudará si se lo pides y confías en Él. Entremos juntos a la barca de la gracia. Si uno de nosotros es salvo, entonces todos los estaremos, siempre y cuando nosotros reconozcamos que hemos pecado y que necesitamos al único y suficiente Salvador, que es Jesucristo, el único intermediario entre Dios y los hombres, porque no hay otro. Si no, nos ahogaremos juntos. Estoy seguro de que llegaremos sin ningún percance porque nuestro Salvador ya exploró el camino, hizo el mismo viaje y ha regresado para mostrarnos el camino a casa. Cuando naveguemos hacia el otro lado y toquemos tierra en las orillas del cielo, abriremos los firmamentos con un grito para la gloria de Dios, con una voz que los ángeles no tienen. Doy gracias al Señor porque me permitió de nuevo exponer su palabra. Y recuerde, mi querido hermano, amigo que me estás escuchando, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es por Él. Que Dios los colme de bendiciones. Se despide su hermano y amigo el pastor Carlos Parga.